Si eres una carta de antaño de la franquicia de Yu-Gi-Oh, tienes básicamente dos opciones. O estás liberada actualmente, ya sea porque viste un power creep tremendo frente a otras estrategias y cartas de la actualidad, o porque bien te hicieron una rata horrible como le pasó a Brain Control, Chaos Emperor Dragon, que es uno de los peores en cuanto a rata, o por ejemplo Sinister Serpent, o bien tienes la otra opción y es que sigues o limitada o prohibida en la banlist precisamente porque tienes un poder bastante grande. Y hoy vamos a estar hablando de esto mismo, de las cartas de antaño o cartas antiguas que actualmente o son muy poderosas o son muy débiles. Vamos a estar discutiendo esto, vamos a estar mirando los efectos y las cartas e incluso añadiendo algunas que en mi opinión pueden volver al juego a día de hoy porque ya, repito, se vieron superadas por otras cartas que pueden incluso cumplir sus efectos de una forma mucho más óptima y más accesible a día de hoy. Voy a iniciar dando algunos ejemplos sobre cartas que actualmente están a 3 copias, pero que en su momento fueron un terror para el competitivo, y uno de los ejemplos más claros es Raigeki. Recuerden que estuvo prohibida muchísimo tiempo, para luego pasar a estar limitada por muchos años, y luego actualmente, recientemente incluso, volvió a 3 copias. Raigeki, ¿qué hace? Destruye todos los monstruos del rival así sin más. Es una versión más poderosa de Darkhold en cuanto a que no tenemos que, por decirlo de alguna forma, temer a que nuestros monstruos sean destruidos. Solo vamos a activar Raigeki y ya está. Esta carta antes era un dolor de cabeza precisamente por este poder. La capacidad de romper todo el campo que el enemigo logró establecer es súper poderosa e incluso a día de hoy esta capacidad sigue siendo bastante OP porque hay mazos, sobre todo enfocándonos en las estrategias Rogue, que o bien no tienen forma de negación o disrupción en cuanto a magias y trampas del rival, o bien sufren mucho frente a un Raigeki o si no pregúntenle al mazo Hiro. El caso es que aún con esto, a día de hoy Raigeki no es que sea la gran cosa. Obviamente es bastante útil para romper campos establecidos y es de agradecer verla en mano, sobre todo cuando el rival no tiene forma de jugar en torno a ella, pero aún así el juego ha avanzado tanto, ha evolucionado tanto que hay muchas formas de recovery, de hacer, bueno, de flotar con nuestras cartas y nuestros monstruos, o bien incluso hay monstruos que se benefician al ser destruidos por efectos de cartas o por batalla. No solo esto, sino que también está el poderoso efecto de ser indestructible por batalla o efectos de cartas, o ser intarjeteable por efectos de cartas, y esto hace que las cartas a día de hoy sean bastante poderosas y dejen un poquito desactualizado lo que es el propio Raigeki. Por esto es que a día de hoy lo tenemos a 3 copias. No quita que es una carta buenísima, pero aún así no es súper vital e inclusive la gente prefiere jugar Lightning Storm solo por el hecho de que esta carta tiene el agregado también de destruir el back row. E incluso creo que esto mismo es mucho más poderoso que destruir los monstruos actualmente. Pero bueno, esto cabe para un debate bastante largo. Muy similar a Raigeki tenemos Torrential Tribute. Esta carta en antaño era bastante poderosa, siendo básicamente un Darkhold que se gatillaba, ya que es una trampa a la invocación de un monstruo. Muy fuerte en este sentido porque podíamos limpiar todo el campo sin preocupaciones, y sobre todo muy fuerte cuando nosotros no teníamos monstruos. Fue limitada y, si mal no recuerdo, creo que prohibida un tiempo, no estoy muy seguro, pero sé que estuvo limitada hace muchos años. Actualmente está a 3 copias porque ya no es la gran cosa. Sigue siendo una trampa increíble, una trampa excepcional a la hora de generar control y sobre todo en ciertas estrategias. Por ejemplo, un Chain se me viene a la mente, Altergeist o qué sé yo, hay muchas otras que también se pueden beneficiar de Torrential, pero no es la gran cosa a día de hoy, y hay formas de jugar en torno a ella incluso, también repitiendo la capacidad de negación y disrupción que tienen los mazos hoy día, pues como que también uno comprende el hecho de que ya no es la gran cosa. Y muy similar a las dos anteriores tenemos Mirror Force. ¿Quién no recuerda esta carta siendo súper poderosa antaño, pero hoy día es una basura? Incluso su hermana Storming Mirror Force es mucho más poderosa por el hecho de que no destruye, sino devuelve todos los monstruos en posición de ataque a la mano, sin tarjetear, sin destruir, lo cual es mucho más poderoso que la propia Mirror Force. Entonces, con esto ya nos vamos dando cuenta de estos ejemplos sobre cartas que han visto su poder mermado o superado frente a otras cartas o estrategias incluso de su propia familia, por decirlo de alguna forma. Entonces, con esto creo que ya vamos entendiendo que no todas las cartas prohibidas o todas las cartas de antaño son tan excepcionales como lo eran antes. Sin embargo, sí que hay unas que son bastante poderosas. Tenemos la recién limitada a Cambio de Corazón, que básicamente es una locura total. Nos permite seleccionar un monstruo del oponente para tomar control de él hasta la fase final, y esto es en suma poderoso por muchas razones. Primero, vamos a poder utilizar los monstruos del rival a nuestro favor. Segundo,
no nos evita poder tributarlo, activar su efecto, atacar con él, lo que sea. O sea, podemos literalmente robar un monstruo y usarlo como se nos pegue la gana, lo cual es bastante poderoso teniendo en cuenta que hoy día tenemos Beasticks bastante OPs que pueden incluso terminar el juego por sí mismas. Sin embargo, Cambio de Corazón tiene dos problemas. Primero, tarjetea. Y recuerden que los efectos que seleccionen hoy día, aun cuando pues no es que sean malos, tienen ciertas debilidades frente a cartas y efectos que, pues, uno, no dejan seleccionar, o dos, permiten hacer perder el target para poder jugar en torno a este tipo de cartas. Y la segunda debilidad es que el control del monstruo regresa a su dueño original en la fase final, lo que significa que o bien nos deshacemos de él, ya sea tributándolo usando como material de enlace o material de fusión o material de algo más, o bien se lo vamos a regresar al rival para que éste pueda volver a utilizarlo en su turno y perdimos una carta en vano, por decirlo de alguna forma. También hay que tener en cuenta este tipo de efectos y repito, el hecho de que hoy día hay muchos efectos de protección, muchos efectos de disrupción o muchos efectos que nos permiten jugar en torno a esta clase de cartas, a estas cartas que seleccionan, que hacen esto, que hacen aquello, precisamente por lo mismo que dijimos al inicio. El juego ha evolucionado de una forma brutal y básicamente tenemos demasiados recursos y formas de juego a nuestra disposición. Muy similar a Cambio de Corazón tenemos Monstruo Renacido, Monster Reborn. Esta magia era brutal, fue prohibida durante muchos años, después volvió a una copia hace muchos años también, y aunque al inicio era bastante fuerte e incluso en muchas estrategias esta carta es MVP, hoy día no es que sea la gran cosa e incluso muchos mazos procuran ni siquiera jugarla porque no la necesitan, o bien tienen forma de revivir del cementerio por sus propios métodos, o bien sencillamente no necesitan la carta porque su propia estrategia base es lo suficientemente poderosa como para prescindir de esta. Y esto mismo es lo que hace que Monster Reborn, siendo una carta de antaño tan emblemática, ya no sea tan vista a día de hoy. Y repito, no quiero desmeritar a las cartas, sigo diciendo que son bastante poderosas por sí mismas, soy un fiel defensor de que los efectos simples y eficaces son los más poderosos del juego, y este tipo de efectos precisamente cabe dentro de Monster Reborn que nos permite revivir cualquier monstruo de cualquier cementerio. Pero es que está el mismo punto que les he estado hablando durante el inicio, y bueno, básicamente todo el video, y es que hay un power creep tremendo en el juego y las cartas y los mazos ya ni siquiera necesitan este tipo de efectos para sobresalir. Aunque bueno, sí hay cartas de antaño que son bastante poderosas, pero que ya no son tan aprovechables como lo fueron antes, y el claro ejemplo de esto es Yata-Garasu. Yata-Garasu es muy poderosa y aún no entiendo por qué fue limitada en la última banlist. Eso sí, me encanta ver a Yata-Garasu, es muy nostálgico, debo de admitir, pero ya no tenemos al Chaos Emperor Dragon, ya el combo con el Emperador no funciona precisamente por la rata del dragón. Y no solo eso, sino que no hay mazos actuales que puedan aprovechar al máximo lo que es Yata-Garasu, más allá de los mazos Espíritu, qué sé yo, Fluwanderis. E incluso estos mazos sufren un poquito a la hora de volver consistentes las estrategias con Yata-Garasu, por lo que pues pasa exactamente lo mismo. No es que se le pueda sacar un provecho óptimo como antaño, el Yata-Lock, aun cuando es viable, no es que sea la gran cosa, sobre todo porque hay mazos que juegan con cementerio, hay mazos que usan otros recursos del juego como su segundo deck para poder empezar a agilizar el juego a su favor, lo que significa que aun si Yata-Garasu les hace el lockdown, tienen más recursos de muchos lugares para poder seguir jugando. Y este es otro de los claros ejemplos del enorme poder de agilización que tienen los mazos y estrategias hoy día. Vamos a hablar ahora de las cartas jarra. Tenemos por ejemplo a Morphing Jar, tenemos a Cyber Jar y tenemos a Fever Jar. Estas jarras obviamente son monstruos de volteo que se activan cuando son volteados, como su nombre lo indica, ya sea por ataque o esperando un turno para flipearlas nosotros mismos, invocarlas por volteo, o bien activar cartas o efectos que nos permitan esto mismo, voltearlas boca arriba para poder aprovechar sus efectos. Aun cuando tienen efectos muy poderosos, sobre todo teniendo en cuenta a Cyber Jar, son monstruos con efectos muy lentos. A día de hoy, no sé, hay muchos negadores, hay mucha agilización, hay mucha capacidad de establecimiento de campo, que este tipo de monstruos ya quedaron bastante obsoletos. Una de las mecánicas de juego más malas actualmente es precisamente la mecánica de invocación por volteo o de flip, o sea, los efectos de volteo. Por esto mismo, tenemos que esperar mucho para poder acceder a efectos poderosos, y aun cuando hay cartas que nos permiten agilizar esto, como el libro de Taiyu, creo que es esta magia de juego rápido que los voltea boca arriba, o por ejemplo la estrategia Subterror con sus propios efectos que permiten voltear boca arriba a sus monstruos, no es suficiente y dependen de engines o tech externas para poder sobresalir frente al competitivo tan opresivo que tenemos hoy día. Y pues lo mismo, estas estrategias que se quedaron tan obsoletas, tan en el pasado,
es triste ver que sus cartas más poderosas siguen prohibidas. Cyberjar entiendo por qué está prohibida, es una carta bastante OP, pero lo mismo, sigue siendo un monstruo de volteo que incluso se puede negar con Ash Blossom. Obviamente no en el cálculo de daño, o sea, cuando lo atacamos, pero si el rival lo voltea boca arriba, le tiramos una Ash, un Bailer o lo que sea, una Impermanence, y ya, paró el juego, no puede activar Cyberjar y la estrategia o lo que sea que el usuario del monstruo quiera aprovechar no va a ser óptima. Este es uno de los puntos prioritarios. Lo mismo pasa con Cyberjar. Cyberjar está prohibida porque básicamente era un reset de todo el juego, pero solo devuelve cartas de mano, campo y cementerio, no devuelve cartas removidas. Hay muchas formas de aprovechar este tipo de efectos y aun cuando resete el juego los puntos de vida siguen igual y lo mismo, se puede comer fácilmente lo que es un Effect Veiler, se puede comer fácilmente lo que es una Infinite Impermanence, un Omni Negate, lo que sea. Aun cuando Cyberjar siento que sí sería lógico que siga prohibida, es un monstruo de volteo y este mismo punto lo hace bastante lento. Y ni se diga de Morphing Jar, que actualmente está una copia, pero es de las peores jarras que hay y nadie la ha jugado más allá de estrategias fun o no sé, mazos XD que uno quiere usar con sus amigos. Entonces este es otro de los claros ejemplos del power creep que tiene el juego actualmente y del por qué estas cartas, en mi opinión, ya no deberían seguir prohibidas, deberían volver a una copia e incluso en el caso de Morphing Jar, me gustaría verla 3 copias para ver si vuelven estrategias FTK haciendo deck out con Morphing Jar y toda esa cuestión. No sé, sería muy interesante, pero honestamente no creo que eso llegue a pasar en mucho tiempo. Otras cartas de antaño que también son bastante poderosas son por ejemplo Magical Scientist, que pagando 1000 puntos de vida podemos invocar de modo especial un monstruo de fusión de nivel 6 o menor de nuestro extra deck en posición de ataque o defensa. Está bastante bien. Ese monstruo no puede atacar directamente a los life points del rival y es regresado al extra deck al final del turno. Este monstruo sí que es bastante poderoso y es uno de esos postores de la banlist que diría que no debería volver porque se puede abusar de muchas maneras, pero quiero que aquí comprendan algo, es precisamente por la capacidad tan extraordinaria de extra deck que tenemos hoy día que Magical Scientist es una carta muy poderosa. O sea, podemos invocar cualquier monstruo de fusión de nivel 6 o menor de nuestro extra deck. E imagínense si, no sé, también tuviéramos disponible a Norden, si también tuviéramos disponible estas cartas tan OPs que nos permiten, por ejemplo, continuar o hacer follow-up de jugadas a nuestro favor. Incluso podríamos invocar al, ¿cómo se llama? Este monstruo fusión tuner, Sea Monster of Theseus, creo que se llama, que también nos puede incluso ayudar con jugadas de sincronía de nivel 6 utilizando al Magical Scientist y al propio Sea Monster of Theseus, o incluso él se volvería una one card combo Halqifibrax pagando solo 1000 puntos de vida. Por lo mismo, podemos invocar a Sea Monster of Theseus para escalar en Halqi y empezar a hacer jugadas, todo con tan solo pagar 1000 puntos de vida y gastar nuestra normal summon, lo cual a día de hoy pues la normal summon es meh. El único mazo que realmente la aprovecha es el Floowandereeze. Entonces creo que se va entendiendo este sentido. Cartas con este tipo de efectos que sí nos pueden dar un beneficio enorme a partir de la cantidad absurda de recursos que tenemos hoy día, sí que pueden estar prohibidas. ¿Y saben qué es lo peor? Magical Scientist es básicamente una Instant Fusion nerfeada. Porque lo mismo, tenemos que gastar nuestra normal summon para poder utilizar su efecto e invocar un monstruo de fusión de nivel 6 o menor. Entiendo que es mucho más poderoso que Instant Fusion en algunos casos, pero como ya no tenemos cartas como Metamorfosis, Magical Scientist en cierta forma no llega a ser tan fuerte. Sin embargo, creo que sí está bien mantenerlo prohibido por lo dicho anteriormente. Luego tenemos las magias poderosas baneadas, como por ejemplo la diosa Pot of Greed, mejor dicho, la mejor carta de agilización del juego. Nadie sabe qué hace Pot of Greed, no se entiende su efecto, ya saben todos los memes que tiene esta carta a su alrededor. Pot of Greed roba 2 cartas, es una agilización gratis, es una agilización fácil, no tienes que pagar costes, no tienes que hacer absolutamente nada, no tienes que remover 10 cartas del tope de tu deck, ni remover extra deck, ni no sé, devolver monstruos de tu cementerio al mazo para usarla, no. Solo la activas, robas 2 y se acabó. Y esto mismo la hace tan poderosa. Otra carta similar, por ejemplo, de conocimiento de información de la mano sería Delinquent Duo, que básicamente pagando 1000 puntos de vida le quitamos 2 recursos de la mano al rival. The Forceful Sentry, que lo mismo nos permite no solo ver la mano del adversario para conocer sus recursos, sino devolverle una carta al mazo. También tenemos, por ejemplo, Confiscation, que pues lo mismo, pagamos 1000 puntos de vida para seleccionar una carta de la mano del rival y descartarla, obviamente viendo la mano en el proceso, lo cual es absurdo.
Y bueno, estas cartas son estúpidamente rotas a día de hoy. O también tenemos otras cartas de agilización tipo Pot of Greed, como por ejemplo Graceful Charity, robando 3 cartas y luego descartando 2. Imagínense esto en Dark World o no sé, en Orcus o mazos que establezcan cementerio. Esto iría en prácticamente cualquier estrategia porque es estúpidamente fácil y accesible de utilizar. También tenemos otras como por ejemplo Mirage of Nightmare, que básicamente durante la standby phase del oponente robamos cartas hasta que tengamos 4 en mano. Y luego durante nuestra siguiente standby phase descartamos cartas al azar de nuestra mano igual al número de cartas que nosotros hayamos robado. Y no solo esto, sino que obviamente Mirage of Nightmare tenía este combito con cartas de limpieza de back row rápidas como Tifón. Actualmente podríamos usar Cosmic Cyclone, Twin Twister, lo que sea, para limpiarla y de esta forma robar 4 en el turno rival y no tener que descartar nada en nuestro siguiente turno, lo cual es una tontería. E incluso no es tan estúpidamente débil este efecto, por decirlo de alguna forma, porque como descartamos al azar, lo mismo hay mazos como Danger Dark World que se aprovecharían de esta carta estúpidamente, mazos como, no sé, Orcus que establecen cosas en cementerio para poder agilizar de cierta forma, el propio Albas también puede tirar la tragedia y todas estas cartas para poder establecerlas en cementerio, la Snow o lo que sea, no sé, Eldritch botando las trampas Golden Land creo que se llaman, y el propio Eldritch para poder establecerlas en cementerio, etcétera, etcétera, etcétera. Se entiende muy bien el por qué Mirage of Nightmare y cartas como estas también están bastante prohibidas. O incluso hablemos de Card of Safe Return, que es una agilizadora absurda para mazos que invoquen del cementerio, y hoy casi todo mazo invoca del cementerio, entonces esto sería un constante robo, una tontería total básicamente. Luego tendríamos cartas como por ejemplo Snatch Steal, que nos permite robar un monstruo del rival equipándosela a un monstruo del adversario. Y esta carta siento que podría estar volviendo. Sé que hubo una época en la que volvió limitada, la usaron durísimo y volvió a estar prohibida. Pero a día de hoy, ¿creen en serio que esta sea suficiente teniendo, por ejemplo, Cambio de Corazón, Mind Control, Brain Control, aun cuando es una culada esta última carta después de su rata? ¿Creen que, y sobre todo cartas como Triple Tactic Talents, que básicamente hace de Confiscation, hace de Cambio de Corazón más fuerte porque no selecciona, o hace de Pot of Greed, ¿creen que aún con cartas tan poderosas como estas, Snatch Steal tenga que seguir prohibida? La verdad es que yo creo que no, y se va entendiendo el por qué. También tenemos por ejemplo Premature Burial, que esta puede que sí esté buena prohibida porque hay mazos que pueden abusar el tema de las magias de equipo, como por ejemplo Infernoble y otras estrategias, otros mazos. Pero aún así siento que no es tan poderosa porque es una Monster Reborn más débil pagando 800 puntos de vida y puede ser respondida por un Tifón, puede ser respondida por una Cosmic Cyclone, por cartas de limpieza de back o no sé, efectos de destrucción rápida y básicamente la magia se pierde. Siento que no es tan poderosa. Entonces estos solo son algunos ejemplos de cartas que sí están bien en la banlist, pero que ya no necesitan estar netamente en la banlist porque no son tan fuertes, porque en serio se puede jugar de una forma muy tonta y fácil en torno a ellas, y no es que sea la gran cosa con la cantidad de hand traps, disrupciones, negaciones, juego en turno enemigo, pérdida de targets, etcétera, etcétera, etcétera. Las cartas de antaño ya no son lo que eran antes. Sin embargo, pues sí se entiende que por ejemplo las que establecen cementerio rápidamente o las que nos permiten una agilización de robo absurda o agilización de mazos sí que tienen que estar prohibidas, o incluso cartas que nos permiten tener conocimiento público de los recursos del rival, como las ya mencionadas Confiscation, The Forceful Sentry, Delinquent Duo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con otras cartas como por ejemplo Cold Wave, que de lleno no nos dejan jugar, o por ejemplo Imperial Order, que no nos dejan jugar magias? Estas sí que tienen que estar prohibidas porque precisamente no dejan jugar y el juego deja de ser interactivo para volverse el que primero active o el que primero niegue los recursos del rival o impida que éste pueda jugarlos de una forma continua, gana la partida. Por esto Imperial Order fue baneada aún después de su errata y por eso tenemos aún prohibidas cartas como Cold Wave, y por eso también está prohibido actualmente el Calamities, el Rongo-Bongo y todo este tipo de cartas que sencillamente no nos dejan jugar cumpliendo sus condiciones. Luego también tenemos agilizadores como por ejemplo el Painful Choice, que esta carta es una tontería total y no debería volver nunca al ser tan genérica. Por ejemplo, cartas como Regreso de una dimensión diferente o incluso Dimension Fusion, que básicamente nos permiten vomitar, mejor dicho, todos nuestros monstruos desterrados, y bueno, con estrategias actuales que remueven tanto, esto sería un plus en muchos momentos. O incluso cartas que nos permiten constantemente seguir haciendo acciones en el juego, como por ejemplo Ultimate Offering, que ya saben, pagamos 500 life points para inmediatamente después invocar de modo normal o colocar un monstruo, lo cual es una tontería en muchas estrategias y básicamente nos permite
invocar infinitamente mientras tengamos puntos de vida, o incluso Royal Oppression, que es muy similar al anterior, pero en cuanto a pagar puntos de vida constantemente para negar la invocación de modo especial de uno o más monstruos, o efectos que fueran a invocar de modo especial uno o más monstruos. O sea, básicamente Royal Oppression es una Solemn Warning que es mucho más fácil de acceder porque solo tenemos que pagar 800 puntos de vida para poder aprovecharla. Entonces, este tipo de cartas sí que deberían seguir prohibidas por lo mismo. Son bastante poderosas, permitiendo no solo una disrupción continua y estúpidamente poderosa en contra del rival, sino que también puede que tengan otros efectos que nos beneficien a la larga. Ahora, por último, hablemos de las cartas prohibidas que generan limpieza, sobre todo limpieza de back row. Y es que tenemos Giant Runade y tenemos Heavy Storm. Siento que sobre todo cartas como Heavy Storm sí que pueden estar volviendo. Heavy Storm entiendo que es un Darkhold, pero en cuanto a magias y trampas, destruye todas las magias y trampas en el campo. Sé que hay efectos de magias y trampas que nosotros controlamos, que gatillan efectos cuando son destruidas por efectos de cartas, o que nos conviene que estén en cementerio, como por ejemplo las trampas Eldritch, o qué sé yo, si activamos Heavy Storm destruyendo nuestras propias magias y trampas, Unchained, vamos a gatillar un montón de efectos. Esto lo entiendo, pero ¿a quién carajos le importa? O sea, repito, sigue habiendo mucha capacidad de disrupción, de negación. No solo pueden negar la Heavy Storm, sino también pueden negar los efectos que se gatillen en cementerio de estas magias y trampas. Y si tenemos lo que es plumero, ¿por qué no puede volver Heavy Storm? La que sí siento que es bastante poderosa es Giant Runade por el tema de que levanta todas las magias y trampas a la mano, y esto nos permite no solo evitar que las magias y trampas del rival vayan al cementerio para gatillar efectos, sino que también nos permite reciclar nuestras magias y trampas boca arriba para volver a utilizarlas en turnos posteriores. Por ejemplo, imagínense activar esto devolviendo, no sé, escalas de péndulo. Actualmente tenemos por ejemplo el Monkey Ward. También podríamos devolver, qué sé yo, no sé, hay muchas cartas que podríamos devolver a la mano para volver a aprovecharlas más adelante y volver a sacarles un uso a futuro en el juego, lo cual también está bastante estúpido. Por eso digo, Giant Runade maybe no debería volver, pero lo que es Heavy Storm sí que se me hace que pueda volver. No siento que sea tan poderosa, pero bueno, esto queda a debatir. Quiero leer sus comentarios en la sección de abajo, chicos. Voy a estar leyéndolos para ver qué opinan sobre este tema, qué cartas de antaño creen ustedes que puedan volver y cuáles no, porque de verdad siento que es un tema bastante interesante, así que déjenme saber sus comentarios en la sección de abajo. Y bueno, muchas gracias por haber visto este mini podcast conmigo, de verdad saben que me encanta hablar de este tipo de temas. También pueden dejarme en la sección de comentarios qué otro tema quieren que yo analice, y vamos a estar volviendo pronto con lo que son las repeticiones de duelos de Master Duel, porque sé que a ustedes les fascina esta sección. Entonces chicos, muchas gracias por ver y sin más que decir, un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.